conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sufrido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, en el contexto vemos a Pablo que está predicando la palabra de Dios. Pablo está trayendo esta exhortación y Pablo trae memoria de la promesa de Dios hecha al pueblo de Israel, donde le prometía al pueblo un Salvador, donde le prometía al pueblo que iba a venir el Mesías, su Hijo enviado, donde los iba a redimir de sus pecados, que este Hijo lo iba a salvar de Dios mismo, de la ira santa de Dios. Y la pregunta que yo me he hecho y que quiero traerle a ustedes, hermanos, es: ¿por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué es que nosotros necesitamos ser perdonados? ¿Por qué es que nosotros, para poder llegar a Dios, tenemos que ser perdonados? La respuesta, hermanos, es muy fácil a través de la palabra, es que es por causa de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Dios no va a aceptar en su presencia nada menos que Él mismo, que su propia justicia. Es por eso que para poder cumplir la justicia de Dios, el pecado que nosotros los seres humanos tenemos tiene que ser matado, tiene que ser aniquilado, y tenemos que venir delante de Dios, delante de la presencia de Él, santo, puro, honesto, sin mancha, limpios de toda maldad, y esto solo nosotros lo podemos hacer por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La pregunta que el ser humano debería hacerse es, cuando se hace esta pregunta, ¿por qué es que mis pecados deben ser perdonados? Y cuando se la responde correctamente, es cómo vamos a escapar de esta ira santa de Dios contra por nuestra rebelión contra la ley santa de Dios. ¿Cómo vamos a escapar de esta ira? ¿Cómo el ser humano puede llegar delante de Dios y presentarse y pararse allí y escapar de su juicio y escapar de su ira? ¿Cómo escaparemos, hermano? Es simple, es sencillo. La palabra dice: arrepiéntase y cree en Jesucristo. Hermano, yo quiero que ustedes vayan conmigo al tiempo, no los voy a llevar a la palabra, que vayan conmigo en su mente al tiempo en el que Pablo predicó, al tiempo en el que Pedro predicó, al tiempo de los apóstoles, a la era temprana de la iglesia. Hermano, los judíos
prosélitos religiosos de ese tiempo y aún los gentiles, que también eran fieles seguidores de la palabra de Dios, judíos que eran, gentiles que creían a la palabra de Dios, ellos venían de una tradición y venían de muchos y muchos años que estaban tratando de cumplir las leyes ceremoniales de Dios que Dios había establecido, tratando de cumplir la ley moral de Dios. Y había toda una historia donde el pueblo tenía que hacer sacrificios, tenía que hacer memoria de pecados, tenía que traer animales, tenía que presentarse, y era toda una historia, y era muy, pero muy difícil que simplemente una persona aceptara que tú lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Jesús. Estamos en el año 2015, por la gracia de Dios estamos llegando ya casi al 2016, pero transporten su mente a ese tiempo. Y después de usted estar tantos años y tantos años y tantos siglos haciendo sacrificios y haciendo rituales y haciendo obras y trayendo memoria a los pecados y trayendo un alivio, pudiéramos decir, espiritual por todas estas cosas de la ley mosaica, y que de buenas a primeras llegue el Mesías, nadie crea en Mesías, el Mesías viene, vive, anuncia la palabra de Dios, anuncia la salvación a los hombres. Y tanto el Mesías como sus seguidores dicen, lo único que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer a la verdad. Eso es muy fácil para ellos. Eso no era creíble para el pueblo judío. Eso no era creíble para aquel gentil que era piadoso. Pero esta es la palabra de verdad. Aquella que creemos que es demasiado fácil, que un Dios tan perfecto no podría aceptarnos mediante simplemente creer en Jesús. Ese es el mensaje que ha traído la palabra de Dios. Que si creemos en el Señor, seremos salvos. Y el Señor tiene poder para perdonar nuestros pecados. A eso Él vino. Diciendo esto, hermano, yo quiero comunicar de una manera sencilla esta idea principal. Que el hombre necesita el perdón de Dios para ser reconciliado con Dios. Y que Cristo es quien nos otorga ese perdón y que por medio de Cristo solamente podemos llegar a Dios. Voy a repetirlo. El hombre necesita el perdón de Dios para poder estar reconciliado con Dios. Hermanos, cuando el ser humano no está reconciliado con Dios, Dios no le ha perdonado. Porque por causa de la justicia de Dios, Dios no puede perdonarte en tu pecado. Dios es justo en toda su perfección, en sus atributos. Dios es santo, es justo, es amoroso, pero Él por causa de su justicia no nos puede perdonar, mientras tanto permanezcamos en nuestros pecados. Pero cuando nosotros creemos a Jesús, Jesús nos limpia de toda maldad y perdona todos nuestros pecados. Perdona nuestros pecados pasados, perdona los presentes, aún los que vamos a cometer hoy mismo antes de dormir, aún los que podemos estar cometiendo durante que estamos aquí en esta vigilia, los que vamos a cometer mañana y los que ni siquiera pensamos que nosotros podríamos cometer. El Señor no hace memoria y no tiene memoria de nuestros pecados. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Si nosotros creemos a Jesús, Cristo ha perdonado nuestros pecados. No importa en la situación en la que usted estuvo, no importa en la situación en la que usted está, no importa en la situación en la cual estará. El Señor no tiene memoria de sus pecados. Si creemos a Jesús y creemos que la palabra de Dios es verdadera como lo creemos, el Señor nos limpia de toda maldad. Solamente por medio de Cristo. Solamente por la fe en el Señor. Solamente confiando y descansando en Jesús. Hermano, la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. La gracia de Dios no tiene nada que ver con nuestro desenvolvimiento. No tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, con lo que estemos haciendo, con lo que vamos a hacer, ni siquiera con nuestra vida de creyente. La gracia de Dios, Dios la otorga a sí mismo, gratuitamente. Dios lo otorga de una manera gratuita, no necesitas hacer nada, no necesitas haber hecho nada, lo único que necesitas es creer a Jesús, solamente creer a Jesús. Hermano, si miramos al antiguo pacto, Pablo venía hablando de las promesas hechas por Dios, y el Señor está prometiendo desde Génesis que va a traer un Salvador,
el Pentateuco lo anunciaba, aún en medio de las leyes ceremoniales, aún en medio de todos los rituales, el Señor estaba anunciando un Salvador, todos los profetas anunciaban un Salvador, los salmos, todo anunciaba un Salvador. Y si miramos allá, miramos que esta ley, como dice la palabra, no podía salvar al ser humano. Que esta ley, esta palabra, era un ministerio de muerte. No en sí misma porque la ley fuera mala, sino porque el ser humano no podía cumplirla. No podía y no puede cumplirla. El ser humano no puede cumplir la ley, el ser humano no va a poder cumplir la ley. Dice la palabra que la ley es lo que nos acusa delante de Dios. La ley es lo que nos acusa delante de Dios, porque nuestro pecado es contra Dios. Pero cuando nosotros dejamos de mirar aquel pacto para mirar al pacto hecho en la sangre de Jesús, en el pacto que está establecido en la sangre de Jesús, no en la sangre de los animales que nunca podía quitar el pecado del medio, no en sacerdotes que nacían, ministraban y morían, sino en el sacerdote que es inmutable, en el sacerdote que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No en aquello que era una sombra de los bienes venideros, sino en la imagen misma, en Cristo Jesús, hecho por nosotros nuestra perfección, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra justicia delante de Dios. Cuando nosotros miramos a este Cristo y cuando descansamos y confiamos en este Cristo, hermano, Dios nos perdona completamente. Dios perdona todos nuestros pecados, hermano. Pablo anuncia a este Cristo como ese Salvador. Pablo y toda la palabra anuncia a este Cristo como ese Salvador, como ese Redentor. Yo quiero que ustedes me acompañen, hermano, a Efesios capítulo 1. Quiero ir ahí a Efesios capítulo 1 para hacer énfasis, porque Pablo aquí dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y yo quiero leer aquí para apoyar lo que estoy diciendo. Si vamos aquí, Efesios capítulo 1 en el 7, no tenía marcado aquí, en el 7 dice, hablando de Cristo, por supuesto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, aquí dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, no por la sangre de los machos cabríos, no por la sangre de los sacrificios, sino por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que nos limpia de toda maldad, y por causa de esta sangre es que nos podemos presentar delante de Dios, porque los animales los sacrificaban y iban y perecían, pero Cristo fue sacrificado, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios, y Cristo se ha presentado delante del Padre. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, pero Cristo terminó su obra y se sentó a la diestra de Dios. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Él tiene ese derecho, Él se lo ganó. Los sacerdotes humanos trabajaban parados todo el tiempo allí en el tabernáculo, pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros, y su sacerdocio es inmutable. Y dice esta palabra que en Él tenemos redención por su sangre y que tenemos el perdón de pecados, y que este perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. No es conforme a lo que nosotros hagamos ni conforme a cómo nos desempeñemos. Este perdón de pecados es conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Pablo le decía ahí a los corintios que ignoráis que el arrepentimiento viene por la misericordia de Dios. Hermanos, nada que hagamos en nuestras vidas va a hacer que Dios cambie la mente para con nosotros. Dios nunca se va a arrepentir de habernos salvado. Dios nunca se va a arrepentir de haber lo que hizo, de hacer lo que hizo, porque Dios tiene un plan eterno
y este plan estaba consumado desde el principio. Hebreos dice que todas sus obras estaban hechas desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos aquí y estamos dándole sorpresa a Dios. Dios sabe quiénes nosotros somos. Dios sabe quiénes seremos. Y a pesar de eso, Dios ha dicho, tú eres mi hijo, te amo, mi hijo Jesucristo. Y yo soy Dios y puedo perdonar los pecados y te los perdono. Confiemos en Jesús, hermano. Descansemos en Jesús. Nada más nos puede dar descanso. Nada más nos puede traer perdón a nuestra vida. Quiero recordarles también que en este tiempo se suele traer memoria o recordar el nacimiento de Cristo. Y yo quiero decirle más que eso, no solo el nacimiento, sino su vida perfecta que Dios la ha imputado a nosotros. Y no solo la vida perfecta de Cristo, sino su muerte perfecta también. Y ahí en su muerte Dios satisfizo su ira santa contra su Hijo en lugar nuestro. Quienes debíamos estar allí éramos nosotros. Y quien estuvo allí fue el santo, el que nunca tuvo pecado, el que maldad no salió de su boca. Allí deberíamos estar nosotros. Pero Dios castigó a Cristo por nosotros. Y cuando Cristo murió, en su muerte, morimos nosotros. Y cuando resucitó, en su resurrección, resucitamos nosotros. Y por su resurrección, somos justificados delante de Dios. Hermano, no solo es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección. Y recordar que Él siempre está vivo y está intercediendo por nosotros. Y que nada hará cambiar a Cristo de mente. Nada hará que Cristo cambie lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos ha regalado. Hermano, debemos alabar a Dios por eso, por quien es Cristo, porque la palabra dice que Dios lo hizo todo por Él y para Él. En esencia y en resumen, todas las cosas tienen que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo y todo se trata de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y este mundo y esta creación es para la alabanza y la gloria de Dios en Cristo Jesús. Aunque andemos por la vida y muchos de nosotros estemos pensando que hay muchas cosas en este mundo que no tienen que ver con Jesús, es un error. Este mundo y esta creación fue hecha por medio de Él y para Él. Todo es de Cristo, todo tiene que ver con Cristo y todo es para la alabanza y la gloria de Cristo. Como bien escuché decir un famoso predicador que al final de los tiempos no va a haber injusticia. La justicia de Dios va a ser saldada tanto como fue saldada en la cruz, como va a ser saldada en el infierno también. Y quisiera terminar con una frase de John Newton. Muchos de ustedes conocen a John Newton. Y John Newton, ya cuando estaba terminando su carrera, 80 y tantos años, él dijo que su memoria casi se había ido, pero recordaba solamente dos cosas: que él era un gran pecador, pero que Cristo era un gran salvador. Que Dios les guarde.